Instalaciones eléctricas residenciales, lectura de planos eléctricos. Primero vamos a entender qué es un plano de planta. Los planos de planta son dibujos a escala que muestran la relación entre habitaciones, espacios y características físicas vistas desde arriba. Podemos ver estas imágenes donde tenemos un corte, algún piso, y donde podemos ver las características de la habitación, ya sean puertas o ventanas. También podemos ver algunas imágenes que nos hacen entender cuáles son puertas y ventanas. Ahora, los planos eléctricos. En los diagramas o planos eléctricos se representan de forma gráfica los componentes y su interconexión de una instalación eléctrica. El uso de planos eléctricos está basado en estándares creados a partir de organizaciones internacionales. Su uso permite la construcción y mantenimiento de sistemas eléctricos, además de representar el funcionamiento de los mismos. En esta imagen podemos apreciar un plano eléctrico. Simbología de planos eléctricos. Para representar la instalación eléctrica de una vivienda se pueden usar tres tipos de esquemas: el esquema topográfico, el esquema multifilar y el esquema unifilar. En estas imágenes podemos ver los ejemplos de los tipos de esquemas. Tenemos el esquema fotográfico, el esquema multifilar y el esquema unifilar. Empecemos con la simbología eléctrica. Acá podemos apreciar algunas imágenes de algunos símbolos eléctricos, por ejemplo, del interruptor. Podemos ver que esta imagen es el símbolo de un interruptor. Este símbolo representa a un foco o lámpara. Podemos ver que acá tenemos un interruptor doble, un interruptor conmutable o un interruptor conmutador de cruzamiento. También tenemos símbolos que son de tomacorrientes compuesta a tierra. Podemos ver que las líneas rectas o líneas continuas son ductos o tuberías por donde van a pasar los cables para interruptores y luminarias. Normalmente estas tuberías están en paredes o techos. Las líneas que están entrecortadas son líneas que están en la parte interior o inferior, normalmente en el piso. Estas tuberías son utilizadas para los tomacorrientes. Para la conexión de diferentes luminarias en un mismo interruptor, debemos de utilizar conexiones de los focos en paralelo para que puedan encender. La conexión de un interruptor y de un foco es en serie. También podemos apreciar en los conductores algunos detalles, por ejemplo, cuáles son las cantidades de los cables, de qué medida son los cables, también si va acompañado con una puesta a tierra y también la medida de la tubería. En el caso de los interruptores termomagnéticos, podemos ver la cantidad de polos que puede soportar y también la corriente máxima que tolera. En esta imagen podemos ver un plano con un esquema unifilar. Elección de calibre para conductores de cobre. Existen dos estándares para poder diferenciar los calibres de los cables. Primero está AWG y los milímetros cuadrados. El estándar más utilizado para instalaciones eléctricas residenciales es AWG. En este cuadro podemos ver cuál es la cantidad de corriente que puede tolerar diferentes calibres de cable. También podemos apreciar cuál es la temperatura que puede tolerar diferentes tipos de cable. Entonces vamos a calcular qué tipo de cable debe utilizar. Primero debemos definir cuál debe ser nuestro consumo. Para ese ejemplo utilizaremos una ducha eléctrica que tiene en promedio un consumo de 3600 watts. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula para poder calcular la corriente. Según esta fórmula tenemos que la cantidad de amperios o de corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. La cantidad de potencia suele estar en alguna etiqueta en el mismo equipo. O también podremos utilizar el cuadro de Osinermin. La cantidad de corriente puede ser calculada mediante la siguiente fórmula. Potencia sobre voltaje es igual a corriente. Regularmente
una ducha eléctrica consume 3600 watts. Entonces ya tendríamos el valor de la potencia. Ahora el voltaje es único en el Perú. 120 voltios en todo el Perú. Entonces reemplazamos ese valor. Si hacemos esta división tenemos que la corriente consumida por esta ducha eléctrica es de 16,36 amperios. Entonces, el conductor que vayamos a elegir debe soportar 16,36 amperios. Y si vamos a nuestro cuadro, vemos que el cable de calibre número 14 puede soportar solo 15 amperios. Entonces nos vamos a un calibre mayor. El calibre número 12 vemos que puede soportar 20 amperios. Y 20 es superior a los 16 amperios que consume la ducha eléctrica. Entonces podemos escoger este calibre para esa ducha eléctrica. Entonces debemos recordar que el consumo de corriente eléctrica debe ser menor a la capacidad máxima del cable. Utilizando entonces esta fórmula podemos calcular cuál es la cantidad de corriente eléctrica que puede consumir un aparato eléctrico. A partir de este consumo de este aparato eléctrico, podemos saber cuál es el tipo de cable que vamos a utilizar. Ahora, si son varios equipos conectados en un mismo cable, debemos sumar estas potencias. Por ejemplo, si tenemos conectados un microondas y una olla arrocera en un mismo circuito, para calcular el cable que se debe utilizar, debemos sumar estas dos potencias y luego dividirlas entre el voltaje. Una vez que obtenemos la corriente, a partir de esta corriente que consumen estos dos aparatos, podemos calcular qué tipo de cable utilizamos. En este caso tenemos que ambos equipos pueden consumir 9.54 amperios, por lo que la elección del cable calibre número 14 es la correcta.